Amén y amén. Puede sentarse con una alabanza a nuestro hermano Pedro. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Continuamos con el estudio bíblico del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hoy vamos a seguir aprendiendo. Hoy vamos a hablar un poquito y a conocer de esa pregunta que los discípulos le hacen al Señor y les dice: ¿cuándo restaurarás el reino? Es una pregunta, oiga bien, que ya Dios les había hablado un poquito del reino, porque en los 40 días que estuvo reunidos con ellos, les estuvo hablando de qué dijimos, del reino, a través de la ley, a través de los profetas y a través de los salmos. Entonces Jesús ya les había hablado un poquito de eso, les habló y les dijo: pero recuérdense que hay una promesa. ¿Cuál promesa? No era el reino. La promesa era que el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando fuera la ascensión de Cristo. ¿Cuándo fue la ascensión de Cristo? Cuando Él se fue al trono de la gracia y la misericordia del Padre, al estar a su diestra, y en ese momento desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Eso era lo que Dios iba a hacer. Pero los discípulos, oigan bien, insisten y necesitan saber cuándo va a ser restaurado el reino de los cielos. Y Jesús les contesta. La pregunta es: si la promesa del Padre era espiritual para con ellos, porque a partir de que Jesús les llama, a partir que son sus discípulos, oiga bien, y la nación santa de Israel desecha al Señor y cambian los papeles para lo que es la salvación, ellos como discípulos, siendo judíos, ya no necesitaban cuando se iba a restaurar el reino, porque ellos entran en el periodo de ¿qué? De la gracia.
los discípulos conforman la iglesia primitiva. Entonces, oiga bien, los discípulos ya no deberían de anhelar la libertad del yugo romano. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les había dicho, que el Espíritu Santo de Dios era la promesa de ¿quién? Era la promesa del Padre. Vamos entonces al versículo 6, al versículo número 8. Están cayendo las últimas, hermano. La del café, la que necesita el café. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de predicar esta enseñanza. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda utilizarme, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para cada uno de nosotros y podamos crecer en el conocimiento bíblico. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como iglesia cristiana, necesitamos aprender. Hoy iba oyendo la entrevista de dos pastores y hablaban y decían, y para hablando del orden mundial, ¿de qué nos va a servir? No, enseñémosle a la gente a que se ordenen dentro de sus casas para que no sean víctimas de las cosas, del desorden que está a nuestro alrededor. Y es cierto lo que dice. Lo que no es cierto es que no debemos, es que sí debemos de enseñar del orden mundial, que sí debemos de enseñar del Apocalipsis, que sí debemos de enseñar que Cristo va a venir por segunda vez, que sí debemos de enseñar que va a haber un rapto, un arrebatamiento. Eso sí lo debemos de enseñar. ¿Por qué? Porque por no enseñar las cosas bíblicas y enseñarle a la gente que pueden vivir como ellos quieren, sin temor de Dios, es que la iglesia cristiana evangélica no ha funcionado aquí en el país. Teniendo, oiga bien, en iglesia cultos de 2 horas, se canta 1 hora y media y se predica 30. Y el pastor que llegó a predicar llegó a contar chistes. Y entonces, ¿cuál es el fin de la iglesia? Pues? Y es lo que los discípulos, Señor, vas a restaurar el reino. A veces estamos más enfocados en las cosas materiales que en lo espiritual. A veces estoy más enfocado, oiga bien, en lo que el mundo me pueda dar o en lo que pueda recibir de parte del mundo que lo que Dios ya me dio. Porque Dios nos ha dado grande tesoro, hermano, que es la salvación. Ese es un gran tesoro que Dios nos ha dado, por el cual usted y yo no hemos hecho nada. Porque ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Entonces, oiga bien, los discípulos habían pasado 40 días con el Señor y les habló del reino, les habló de la promesa del Padre, pero ellos, oiga bien, todavía estaban enfocados ¿en qué? En cómo iban a ser libres ellos ¿de qué? Del yugo romano. Y muchos escritores, oiga bien, dicen que por qué los discípulos hicieron estas preguntas. ¿Por qué no le dijeron, Señor, ¿y cuándo vamos a recibir ese poder del cual tú nos has hablado? Señor, ¿y cuándo vamos a tener el privilegio de echar fuera demonios? De que los enfermos se sanen. De que los endemoniados, oiga bien, sean libres de sus opresores. ¿Cuándo vamos? No, ellos estaban pensando que cuando iba a venir el libertador que estaba enfrente de ellos y los iba a hacer libres del yugo romano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pensaban así? Al final lo vamos a ver. Porque ellos ya habían leído o habían recibido las profecías de Joel, del profeta Miqueas. Ya sabían, oiga bien, que habían recibido la instrucción en la ley, en la Torá,
en los profetas y en los salmos. Y en los profetas, en la ley y en los salmos, oiga bien, hay profecías que venía un libertador, que venía el Mesías Salvador para con ellos. Entonces ellos esperaban esa libertad. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero se les olvida, oiga bien, que Jesús les hablaba de estas cosas. Se les olvida que, oiga bien, que Jesús les había abierto el entendimiento, que Jesús iba a depositar en ellos un espíritu superior que les iba a llevar a hacer cosas grandes y maravillosas, oiga bien, de los cuales dice, iban a ser ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué, hermano? De que Cristo había resucitado y había ascendido al Padre y sentarse ¿qué? A la diestra de Él. Que iban a ser testigos, oiga bien, que esa profecía que Dios le hizo a Abraham, que no iba a faltar rey sobre el trono de él, se cumplió. Porque después de David, ¿quién es el rey que se sentó sobre ese trono? Jesús. Profecías cumplidas. Profecías que ellos mismos habían visto, y como dijo el escritor del libro de los Hechos, Lucas, que eran las pruebas indubitables, creíbles, afirmativas, que hasta los mismos historiadores de este siglo pueden afirmar que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Que la misma ciencia, oiga bien, confirmó que la Biblia es verdadera, que hay un Dios sobrenatural al cual usted y yo cantamos, alabamos y creemos. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos, mis amados hermanos, que Jesús se enfrentó con un gran inconveniente a lo largo de su ministerio. El corazón de su mensaje fue el reino de Dios. ¿Quién vino a anunciar ese reino primero? Lo vino a anunciar Juan el Bautista. Entonces, oiga bien, cuando Juan es encarcelado, Jesús aparece ¿a dónde? En Galilea, anunciando que el evangelio eterno y diciendo: hey, el reino se ha acercado, arrepiéntanse, cambien. Oiga bien, y le dice a los israelitas, a los sacerdotes, a los saduceos: dejen de ser sepulcros, dejen de serlo. Vamos ahí a Marcos, capítulo 1, versículo número 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Y dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero los discípulos no creían. ¿Por qué? Porque ellos querían una libertad del yugo romano, pero Jesús les traía un reino, ¿cómo, hermano? Espiritual, en el cual la iglesia está esperando para ir a celebrar las bodas del Cordero al cielo, y después de 7 años de tribulación venir a reinar con Cristo por 1000 años. Eso es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque las promesas de la iglesia son espirituales. Los judíos estaban convencidos, oiga bien, de que eran el pueblo escogido de Dios, y creían que eso quería decir que eran los favoritos, que estaban destinados a un honor y a un privilegio especial para dominar el mundo. ¿Por qué creen que había ese sentimiento en los judíos? Había ese sentimiento, y por eso es que esperaban al Mesías Salvador, como lo presenta el Evangelio de Mateo, porque siempre habían vivido ¿en qué? En opresión. Siempre habían vivido, oiga bien, con
con momentos de esclavitud en sus vidas. Entonces, los israelitas querían, oiga bien, tener el poder para poder vengarse de ¿quiénes? De sus enemigos. Pero no era así. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer sobre cada uno de ellos muchas bendiciones. Palestina era un país pequeño, tuvo sus años de independencia, pero luego, oiga bien, estuvo dominado por los babilónicos, los persas, los griegos y los romanos. Así es que los judíos empezaron a esperar el día en que Dios interviniera en la historia humana y haría con su poder lo que ellos no podrían hacer jamás. Entonces, lo de los israelitas o el anhelo de los discípulos era quizás presentarse delante de Dios y decirle: vaya, aquí estamos, hacenos algo, pues mira quién viene con nosotros, el Hijo de Dios. Hoy te vamos a acabar, hoy vamos a destruir tu imperio. Eso es lo que querían hacer ellos. Pero dice que Jesús entró a Galilea anunciando las buenas nuevas de salvación. Ahora la pregunta es, ¿y cuando yo llego a un lugar, qué llego hablando? ¿Qué presento cuando llego a un lugar? Cuando usted llega a la panadería, ¿verdad?, y encuentra a la vecina, ¿qué le presento? ¿El evangelio o las malas noticias? ¿Qué le presento? Jesús dice que llegó a Galilea a predicar el evangelio. Usted dijo, cuando vamos a un lugar, debemos de llevar el qué, las buenas nuevas de salvación. Y por eso, oiga bien, que los discípulos hicieron la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El tema del reino de Dios está presente a lo largo de todas las escrituras, dando cohesión a todas sus partes. Tan amplio e importante es que antes de seguir adelante, mis amados hermanos, creemos que es conveniente que repasemos algunas cuestiones básicas sobre lo que es el reino de Dios y cómo debe de o se va a manifestar en este mundo. Y vamos a ver uno. El reino de Dios lo abarca todo. Básicamente podemos decir que un reino es el ámbito sujeto a la autoridad de un rey. Y en el caso del reino de Dios incluye absolutamente todo lo creado. Pero recuérdese que Jesús es un rey sin reino en este momento. Oiga bien, Jesús es un rey sin reino, porque no se ha cumplido la profecía todavía, porque no ha venido por segunda vez, porque no hasta el milenio. Entonces, oiga bien, Él es un rey sin reino, porque ¿quién es el dueño de este reino? Es el diablo ahorita. Él es el rey de este reino. Pero ¿quién le va a derrumbar? Perdón, ¿quién ya lo derrumbó? Fue Cristo en la cruz del Calvario. Solo está esperando que se cumplan los tiempos. ¿Para qué? Para que pueda venir a ejercer su autoridad. Vamos allá a Romanos 11:36. Entonces, oiga bien, todo lo creado, todo lo hecho por Dios ha sido por Él, para Él y para que todos nosotros le adoremos. ¿A quién? A Él. Mire lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Muchos hombres se creen poderosos. Napoleón se creía un hombre superior, poderoso, pero fracasó, ¿o no? Hugo Chávez se creía, ¿verdad? Pero se murió, hermano. Mahatma Gandhi dijo, ¿verdad? Los cristianos, dijo, tienen un gran Cristo, pero Cristo tiene pequeños cristianos. Oiga, hermano, y no creía en Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que es todopoderoso, hermano. Y a veces como discípulos nos enfocamos más en las cosas materiales, en la venganza, en tener el poder absoluto, en tener dinero para humillar a alguien. En eso piensa a veces el cristiano, cuando deberíamos de, oiga bien, de pensar en cómo ser parte del reino de los cielos
acá en la tierra mientras Él me lleve a su gloria y a su presencia. Pero ¿por qué los discípulos estaban tan enfrascados en esto? ¿Sabe por qué? Porque conocían la palabra. El salmista expresó el dominio absoluto de Dios sobre toda su creación, pues no solo incluye el mundo de los hombres, sino que abarca también a todas las huestes espirituales, hermano. Él es el dueño y rey de todo. Él es el rey de su vida, hermano. ¿Ah? Si no fuera así, no se pusiera a bailar aquella alabanza cuando estaba barriendo, ¿verdad? El Señor es mi rey, mi todo, y la hermana barriendo y trapeando, ¿verdad? Y lavando los trastes. Y de repente pasa el bicho y vos quítatela y le pega ahí su cinchazo, ¿verdad? Pero Él es nuestro rey, hermanos. Y nosotros somos parte de ¿qué? De su reino. Eso es lo que no lograban dimensionar. ¿Se imagina que le dice la promesa del Padre? Es que ustedes van a recibir el Espíritu de Dios y me van a ser testigos. Si quizás nunca habían salido de Galilea, hermanos, de Jerusalén, y le dice, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás no les cayó el 20, va. ¿Hasta dónde era? Hasta lo último de la tierra, va. Aquí porque no tenemos un mapa bíblico, hermano. Pero si vemos, cuando veamos todos los viajes de Pedro y de Pablo, usted verá todas las ciudades que recorrieron. ¿Llevando qué? Llevando el mensaje, hermano. Llevando la esperanza. Por eso les digo que el capítulo 29 del libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Y mire lo que dice el Salmo 103, versículos del 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová, Rey y Señor. Claro. ¿A dónde empezó el reino de Dios? En Génesis. Allí empezó el reino de Dios. ¿A dónde se adulteró el reino de Dios? En Génesis capítulo 3. Y en su soberanía, oiga bien, Dios ha venido queriendo limpiar el qué, el caminar y la senda de qué, del hombre, hermano. ¿Cuál fue la primera limpieza que hizo el Señor? ¿No se acuerdan? El diluvio, hermano. Esa fue la primera limpieza que hizo el Señor. La segunda limpieza, ¿cuál fue? Destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Dios ha venido ejecutando bien su plan, a pesar que el mismo hombre no quiere el reino de los cielos aquí en la tierra. Ah, pastor, es que el reino de los cielos es muy aburrido. Imagina llegar a la iglesia, sentarse y escucharlo a usted. Eso es aburrido. Mejor me quedo en la casa, va, viendo esa serie del el Reino de Trono, va. Y el hermano encantado viendo la serie porque salen semidesnuda la señora, ¿verdad? Y los hombres fortachones ahí. No, pastor, mejor me quedo viendo Chanchi que ir a escucharlo a usted. Pero todo el reino de los cielos está bajo la soberanía de Dios, porque lo hizo Él y para Él. Su reino tampoco conoce ninguna limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad, porque el reino de Dios es eterno, hermano. Eterno. Vamos a Salmo 145:13.
Tu reino es reino, ¿qué dice, hermano? De todos los siglos. Y tu señorío en toda la generación. Claro, tenía que venir el Espíritu Santo de Dios sobre ellos para que lo entendieran. Para que dejaran, oiga bien, de anhelar en sus corazones ser los conquistadores. Ser las personas que iban a tener el dominio del mundo. Tenía que quitarse ese espíritu de ellos. Por eso no lograban discernir. Usted y yo lo entendemos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos la Biblia en la mano. Por eso lo entendemos hoy. Pero ellos no la tenían. Ellos no tenían todavía el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No lo tenían. Si eso apareció ya por 1500, 1400. Y aquí estamos hablando del año que 33, hermano, 34. Después de Cristo. Pero usted y yo tenemos la Biblia. Y aún así, teniendo la Biblia, todavía quiero lo de este mundo. Estoy esperando la fiesta del trabajo, las fiestas navideñas, y estamos ahí en la oficina andaban diciendo, y creen que van a hacer fiesta. Imagínense, hermano, la gente quiere ir a mover el bote. ¿Ah? Y les digo yo, mejor que nos regalen una canasta de unos 20 pesos, sale más barato hacer la fiesta, dice otro. Gastan menos, gastan como $7 en el plato que nos dan de comida. Porque la gente todavía, el cristiano, piensa en qué, en lo material, hermano. A veces nos enfocamos en tener tan limpio el carro, en tenerlo pero tan chaineado, pero mi corazón está lleno de tinieblas. Porque estoy más enfocado en qué, en el reino terrenal. A veces bien limpita la casa y le pone ventana francesa y le pone cerámica y compra muebles y compra esto y compra aquello y usted afanándose, pero nuestra familia es destruida. Tenemos un hogar, una casa, pero no tenemos una familia con que compartir. Y así estamos en las casas cristianas. Pero fíjese que el profeta Daniel ya lo había profetizado. Y dice el profeta Daniel, quien escribió desde el cautiverio en Babilonia, tuvo una esperanzadora visión del futuro de la nación. El anuncio a un hijo de hombre, quien establecería en este mundo la soberanía de Dios. ¿Lo sabían los discípulos esto? Por supuesto que conocían. Pero por eso le digo, ellos querían un reino terrenal, un poder terrenal, pero oiga bien, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, les cambia la visión. Porque dejan de pensar en lo terrenal y empiezan a pensar que en lo espiritual, no importando, oiga bien, ser testigos, que significa ser un mártir de la obra perfecta de ¿quién? De Dios. Vamos allá, Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Son palabras proféticas. ¿Ya se cumplió esta profecía? No se ha cumplido, hermano. No se ha cumplido. Entonces, por eso es que los discípulos pensaban que se iba a cumplir. Y que, oiga bien, y que Jesús los iba a librar ¿de qué? Del yugo romano. Entonces, por eso ellos le preguntaban, Señor, y se va a ver el reino de que tú estás aquí con nosotros. Porque Daniel lo dijo. Pero ¿a qué reino se está refiriendo? Al reino milenial. A ese reino se está refiriendo. La simiente prometida a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, el hijo de David, que se sentaría eternamente en el trono de Dios, y el hijo del hombre, del que habló el profeta Daniel, y del que se dice que le fue dado dominio, gloria y reino sobre todos los pueblos, todos ellos se referían a una misma persona, el Mesías de Dios. Porque ellos esperaban al Mesías, no a Jesús. ¿Por qué no creyeron en Jesús? Porque entró en un burro.
Por eso no creyeron. Creyeron como un profeta que era mejor que Juan, pero no creyeron que era el Mesías. Porque ¿cómo esperaban al Mesías ellos? En un caballo blanco, ¿ah? Con un gran escudo, va, tipo Goliat, va, fortachón, así lo esperaban. Porque solo imagínense qué postura o qué cuerpo tenía el emperador romano de ese momento. No era un sequito, ¿verdad? Ha de haber sido alguien alto, hermano, fornido, que causara una gran impresión a las personas. Entonces, cuando vieron a Jesús, que es humilde, ¿qué dijeron? Otro profeta más. ¿Y cuándo va a venir el Mesías? Por eso es que oiga bien, por eso es que los discípulos tenían ese pensamiento. Hay muchos que critican, escritores, oiga bien, que por qué no le dijeron, danos ya el Espíritu, en vez de estar preguntando esas cosas, ¿verdad? Pero oiga bien, tenía que venir el Espíritu sobre los discípulos para que entendieran el reino espiritual. Dios quería establecer su reino en este mundo a partir de Israel. Pero era evidente, oiga bien, que su fracaso como nación arruinaba una y otra vez el proyecto. Porque a pesar de que ellos habían tenido unos privilegios únicos en su trato con Dios y habían recibido de Él leyes justas que los hacía un pueblo especial, sin embargo, su naturaleza caída les hacía tropezar una y otra vez. Quizás José Josué escuché esto, va. O fue Julio Iglesias y tropecé de nuevo con la misma piedra. Julio Iglesias, va. Porque el pueblo de Israel tropezaba siempre con la misma piedra, con la desobediencia. El Antiguo Testamento no solo indicaba por medio de quién se iba a establecer su reino, sino también la forma en que lo haría. El profeta Isaías anunció que el Mesías, el siervo de Jehová, quitaría el pecado del hombre por medio del sacrificio de sí mismo. Vamos a Isaías 53. Isaías 53 del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya lo había anunciado el profeta, pero ellos insistían en ¿qué? En el reino. Porque hoy en este mundo todos anhelan y quieren ¿el qué, hermano? Poder. Ay, si yo tuviera, dice, yo humillar ese que me ha hecho mal. ¿Qué pasaría si mañana en su wallet le aparece $1.000.000? Mañana mismo se presenta, aquí está la renuncia, ve. ¿Ah? Quédense con esa su empresa. Cito de ustedes. ¿Qué genera eso? El poder. Eso genera. Entonces, ¿qué querían ellos? El poder, el reino. Que el reino de Dios, que el reino de Israel estuviera por sobre quién? Sobre Roma, hermano. Eso era lo que querían. Pero Jesús les dijo, no, es que no es ese reino. Eso ya sabe cómo lo tiene definido. Mi reino es espiritual. Entonces seguimos con la pregunta, ¿por qué los discípulos insistieron tanto? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque conocían los profetas, hermano. Vamos a Joel, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y ahí entrarán en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, ¿está relacionado otra vez con qué? Con la tierra, hermanos.
con la promesa que se le había hecho ¿a quién? A Abraham. Y que los judíos estaban como dispersos, hermano, y lo siguen estando. Porque judíos hay en todo el mundo, hermano. Hay unos que andan buscando si son judíos para dejarse las trencitas. Joel 3, 11 y 12. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. Cuando Él se ponga sobre el monte de los olivos, o sea, Sión, Jerusalén, y Él se va a poner sobre las naciones, y las naciones van a ser juzgadas ¿por quién? Por Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después de los 7 años de tribulación. Usted y yo lo conocemos, ¿por qué? Porque tenemos la Biblia. Y porque ese es el plan profético de Dios. Pero los discípulos seguían pensando ¿en qué? En poder, en dominio. Joel 3, 16 y 17. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Entonces, oiga bien, la visión del cristiano cambia, o de la persona cambia, ¿cuándo? Cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Su visión cambia cuando el Espíritu Santo de Dios viene y me bautiza. Ahí cambia mi visión. Ahí empiezo a hacer las cosas diferentes. Ahí empiezo a actuar diferente. Ahí nace dentro de mí ¿el qué? El entendimiento y el discernimiento para poder comprender y entender los tiempos de Dios. Los tiempos de ellos eran de venganza. En el versículo 7 del capítulo 1 le dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me imagino, va, sí que son necios ustedes. ¿Y de qué les acabo y de qué promesa les acabo de hablar? Pues? Que no les acabo de hablar de la promesa del Espíritu Santo, pues. Y que no les dije que va a venir sobre ustedes un espíritu sobrenatural. No, pero ellos pensaban en qué, en el reino. Pero a pesar de esta reprensión, notemos con atención que Jesús en ningún momento dijo que el reino no fuera a ser devuelto a Israel. De hecho, lo que dio a entender es que sí le sería devuelto, aunque no les dijo cuándo. El Señor, oiga bien, no corrigió la forma en la que ellos interpretaban la restauración del reino a Israel, explicándole que debían entender de una manera espiritual. Oiga bien, porque en el cristianismo las cosas son espirituales. Porque por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, oiga bien, los discípulos no lograban entender. Me imagino que en ese momento decían, ¿y qué nos habrá querido decir? Hey, Pedro, preguntarle otra vez, hombre. ¿Y qué debe haber dicho Pedro? No, hombre, preguntarle, no ves lo que nos acaba de decir, pues. Y para que no le siguieran preguntando, oiga bien, ¿qué les dice más adelante? Ya lo vamos a leer. Entonces, oiga bien, Jesús les dijo, eso solo lo sabe ¿quién? El Padre. Vamos ahí a Mateo 24:36 para confirmar esas palabras. Y en Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Les dijo, yo no lo sé. Ese misterio no me ha sido revelado. Y el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 1 al 3 lo afirma y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dicen que ahorita que estamos como cuando la mujer está en días de parto, ¿cómo está? Con dolores, con gritos, y así está la sociedad hoy. Por eso muchos predicadores dicen que nosotros estamos en la última generación y después de esto va a venir Cristo. ¿Es cierto? No, eso es falso, hermano. Eso es lo que él cree, pero la palabra dice que solo el Padre sabe. Hay muchos que estudian la Biblia, que meten los números y dicen, ¿cuántos hombres, oiga bien, erraron en fechas de que Cristo vendría y no vino? ¿Por qué? Porque eso le concierne solo a ¿quién? Al Padre. Entonces les dijo el Señor, me imagino que Jesús ya un poco, hey hombre, que no les dije, pues. Entonces ahí les dice, vamos a cerrar ese tema del reino. Y les dice en el versículo número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este versículo, oiga bien, encontramos la palabra testigo. ¿Y por qué les dijo esto de la palabra testigo? Mire, hermano, un testigo es alguien que puede decir, yo sé que esto es verdad. ¿A qué verdad se refiere? Al reino, hermano. ¿Al reino terrenal? No, al reino espiritual. Un testigo verdadero no solo es de palabra, sino en toda su vida. Ser testigo es un hecho que habla por sí mismo. En griego la palabra, oiga bien, para testigo y la palabra mártir son la misma. Entonces cuando Cristo les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea que ustedes van a ser mártires del Evangelio. ¿Y fueron mártires del Evangelio? Sí, hermano. Sí fueron mártires. Sufrieron por llevar la palabra. Sufrieron por llevar el Evangelio eterno. Muchos murieron decapitados, otros murieron apedreados, otros murieron quemados, a otros los crucificaron al revés. Hermano, les dieron de a palos, pero no se dejaron vencer. ¿Por qué? Porque lograron discernir cuál era el reino de que Cristo les hablaba, y ellos iban a ser ¿qué? Testigos, hermano. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Mientras tanto, ellos, oiga bien, mientras no vino el Espíritu de Dios sobre ellos, siguieron pensando en el reino terrenal. Y me imagino que mientras vino el Espíritu, en las pláticas entre ellos, ¿qué dirían? Es que no, hombre, es que el reino tiene que ser verdad. Es que tenemos que, oiga bien, gobernar sobre Roma. Es que tenemos que reconstruir Jerusalén. Entre ellos lo pensaban, hermano. Pero Cristo ya los había sacado de ahí. Y terminamos con esto. Un testigo, oiga bien, tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva a ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Por eso el cristianismo es para valientes. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza de esta noche en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por que hemos aprendido un poco, Señor, acerca del reino, acerca de esas profecías, Dios, que están en Isaías, en Joel, acerca de esa grandeza del reino, Señor, que hablas en el libro de los Salmos, y saber, Padre, que todo lo creado ha sido por ti y para que tú lo disfrutes. Bendícenos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser mejores, a ver las cosas espirituales, a evitar enfocarnos en las cosas, Señor, carnales de este mundo, sino que aprendamos a ser espirituales, Dios, porque las cosas de este mundo fallecen, las arruina la polilla, y que nos enfoquemos más en tener una vida espiritual digna
de un hijo de Dios. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Dios, a ser mejores todos los días, a no menguar, a no desfallecer y a saber que tú estás en control de todas las cosas. Señor, desde ya muchas gracias por los milagros que han descendido sobre este lugar, por los milagros que llegaron a las habitaciones, a las casas de mis hermanos de las iglesias del aire. Señor, no nos quedaremos callados. Cuando recibamos la contestación, la respuesta, daremos testimonio, Dios, de tu poder, exaltando tu bendito nombre y declarando a las naciones que tenemos un Dios todopoderoso. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu fidelidad. Señor, llévanos con bien. Guárdanos del peligro. Que lo que resta de la semana podamos vivirlo en victoria. Señor, que el día sábado nuestras hermanas puedan reunirse a celebrar el servicio de mujeres de fe. Utiliza a la predicadora, la intercesión, la adoración, y que el domingo podamos reunirnos en nuestra iglesia a las 10 de la mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos el sábado, hermanas, 5 de la tarde, Mujeres de Fe.